A ver, todos los días sin falta, el Gobierno de México publica su hoja de ruta. No es ningún secreto, ¿eh? Está ahí para quien quiera verlo en el Diario Oficial de la Federación, el famoso DOF. Pero seamos sinceros, casi nadie le hace caso. Es como invisible. La pregunta es, ¿y si ahí dentro, en esas páginas, estuviera el verdadero manual de instrucciones de cómo funciona el país? Porque a primera vista lo que uno ve es esto, un muro de texto, un lenguaje súper denso, muy técnico, casi imposible de descifrar, artículos, anexos, disposiciones, vamos, que parece hecho a propósito para que nadie se lo lea. Es todo un desafío intentar entender qué está haciendo el gobierno exactamente. Pero la pregunta clave sigue ahí. ¿Qué información de verdad importante se esconde detrás de toda esta complejidad? Porque esto no son solo papeles. Son las decisiones que le dan forma a la economía, a los servicios públicos, a las reglas del juego para todo el mundo. Vale. Pues vamos a meternos en faena. Estos documentos nos revelan sobre todo tres cosas que hace el gobierno: cómo maneja la economía, cómo atiende a ciertos colectivos y cómo pone las reglas. Entender esto es clave para ver por qué esta hoja de ruta diaria es tan importante. Empecemos por la economía. El DOF nos detalla cómo el gobierno se mete en los mercados. Y para que se entienda bien, vamos a ver un ejemplo súper concreto que nos afecta a todos: la comida, específicamente la producción de maíz. Bueno, aquí empieza lo interesante. Nos encontramos con el problema central. Un informe de FIRA, que para que nos entendamos son los fondos del gobierno para la agricultura, nos dice algo muy claro. La productividad del maíz en México, pues, está muy por debajo de sus vecinos del norte. Y no hablamos de un poquito, no. Hablamos de menos de 4 toneladas por hectárea frente a más de 10. La diferencia es que es brutal. Ahora, fijaos bien en esto, porque lo realmente llamativo es que el problema no es solo con el exterior. Dentro de México, la desigualdad es tremenda. Los pequeños productores, los que tienen menos de 2 hectáreas, apenas llegan a las 1,8 toneladas, y mientras, los grandes, los que tienen más de 50 hectáreas, superan las 7 toneladas. Es que el salto es abismal. ¿Y cuál es una de las razones principales de esta diferencia? El propio plan de FIRA lo deja clarísimo. El 95% de los productores más pequeños, los micro, no tienen acceso a crédito. Es que es lógico, sin dinero es imposible invertir en tecnología, en semillas mejores, en sistemas de riego, vamos, en todo lo que te hace ser más productivo. Y es justo aquí donde el DOF nos muestra la respuesta del gobierno. FIRA no es solo un nombre, es toda una estrategia. Es la herramienta que usa el Estado para intentar reducir esa brecha, metiendo dinero y apoyo técnico justo donde más falta hace, en el eslabón más frágil de toda la cadena. Vale, además de manejar la economía en general, el gobierno también crea servicios a medida para grupos muy específicos. Y un ejemplo que es fascinante, publicado también en el DOF, es el Plan de Banjército, que es el Banco del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Este gráfico de aquí lo dice prácticamente todo. Casi el 60%, o sea, la gran mayoría de los préstamos del banco, están en manos de la tropa. Es decir, el personal de menor rango, soldados, cabos, sargentos. Son la base de las Fuerzas Armadas y, está claro, los que más usan el banco. Pero claro, esta tabla nos enseña la otra cara de la moneda. Resulta que la tropa no solo tiene la mayoría de los préstamos, sino también la tasa de impago más alta, un 1,88%. ¿Qué nos dice esto? Pues es una radiografía perfecta de una vulnerabilidad financiera. A menor rango parece que hay más necesidad de crédito y a la vez más riesgo de no poder devolverlo. De hecho, el propio informe lo señala como un punto a mejorar, por ejemplo, con más educación financiera. Y el informe de Banjército revela más cosas, como una brecha de género muy marcada. Los hombres tienen más del 86% del total del dinero prestado, frente a poco más del 13% de las mujeres. Es un dato que refleja una participación y, quién sabe, quizá un acceso al crédito diferente dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y aquí va un dato súper curioso que nos muestra lo polifacético que puede ser el gobierno. Resulta que este banco para militares también hace de agencia fronteriza. Gestiona los permisos para que los coches de extranjeros puedan entrar en México y circular. O sea, una función que de primeras nadie pensaría que hace un banco para soldados. Muy bien. Hemos visto cómo el gobierno se mete en la economía y cómo atiende a su gente. Pero la última pieza del puzzle es su papel de árbitro. No solo juega, sino que también pone las reglas para que todo sea justo, tanto en cómo se gasta el dinero de todos como en la política. Por ejemplo, en un acuerdo del Poder Judicial, también del DOF, se deja muy claro cómo se deben hacer las compras del gobierno. La norma general, la primera opción, es siempre la licitación pública, o sea, un concurso abierto para que gane el mejor en precio y calidad. Solo como excepción, si no queda otra, se puede invitar a unos pocos o darlo a dedo. Es un mecanismo para la transparencia. Y estas reglas también se aplican a la política, claro. Una resolución del Instituto Nacional Electoral, el INE, trata un tema muy delicado. ¿Qué pasa con las donaciones de gente que además tiene empresas?
Pues el INE hace una distinción que es clave. Una cosa son los ingresos que tienes por tu trabajo como profesional, un médico, un arquitecto, y otra muy distinta son los que vienen de tu actividad empresarial. Así que el quid de la cuestión es este, y lo dice la propia resolución. Una persona puede donar a un grupo político, sí, pero tiene que demostrar que ese dinero sale de su bolsillo, de su patrimonio personal, no de la caja de su empresa. El objetivo es muy claro, que las empresas que lo tienen prohibido no donen de forma encubierta a través de sus dueños. Bien, hemos visto 3 ejemplos que no tienen mucho que ver entre sí, y todos sacados de un solo día del diario oficial. Un plan para el campo, cómo funciona un banco y las reglas del gasto y la política. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto? Pues hemos visto un plan para que haya más comida. Hemos visto cómo un banco público intenta ayudar a los militares. Y hemos visto cómo se crean normas para que todo sea más justo y transparente. Son como piezas sueltas de un proyecto enorme y continuo, que es gobernar un país. Al final, el Diario Oficial de la Federación va mucho más allá de ser un simple boletín burocrático. Es una herramienta para rendir cuentas. Es un mapa que se actualiza a diario y que, si se sabe interpretar, nos enseña hacia dónde va el país, qué problemas tiene y qué está haciendo para solucionarlos. Y es que este plan, este manual de instrucciones del país, se publica todos los días. La información está ahí. Es pública. Es accesible. Aunque bueno, es verdad que a menudo se esconde detrás de un lenguaje muy técnico. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, a una pregunta final. Si los planos están ahí, a la vista de todo el mundo, ¿quién se está parando a mirarlos de verdad?